Hola, hoy vamos a resolver un ejercicio de cinemática también, a nivel cuarto de la ESO, pero en este caso de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado debido a la gravedad, es decir, lo que comúnmente se llama tiro vertical. Nos ponemos a cierta altura, en este caso va a ser la terraza de un edificio a 20 metros respecto a la calle, y lanzamos verticalmente un objeto con una velocidad de 15 metros por segundo, y nos pide que calculemos punto más alto alcanzado por el objeto, es decir, la altura máxima, el tiempo que tarda en llegar al suelo, voy a subrayar solo la palabra tiempo, y la velocidad con la que impacta contra el suelo, velocidad cuando llegue al suelo. Entonces vamos a hacer un planteamiento inicialmente de, pues eso, un diagrama de la situación. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Nosotros tenemos un edificio con su altura y en ese edificio deberíamos fijarnos unos ejes. Pues la dirección vertical la vamos a llamar eje Y y la dirección horizontal la vamos a llamar eje X y representa el suelo. El movimiento en este tipo de problemas debería ocurrir solo en la dirección vertical, pero sí que es cierto que cuando lanzamos un objeto verticalmente, técnicamente debería volver al mismo punto aquí, pero en este tipo de problemas lo que se quieren referir es que sube, llega a un punto más alto y cae sin llegar a chocar con el suelo de la terraza, es decir, sigue hasta alcanzar la calle. Entonces nosotros tenemos aquí nuestro eje Y, el eje en el que sucede el movimiento, y nuestro eje X que representa el suelo. Tenemos un objeto inicialmente aquí, con una velocidad inicial v0, que coincide, que vale 15 metros por segundo, y a una altura inicial, que es la altura de la terraza I0 de 20 metros. Este objeto lo que va a hacer es subir, alcanzar el punto más alto de su trayectoria y luego caer hasta el suelo. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento? En un MRUA las ecuaciones eran x igual a x0 más v0t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y la velocidad es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero eso es un MRUA genérico. En este caso lo que tenemos es un MRUA que sucede en un campo gravitatorio. Entonces cambiamos la dirección X por la dirección Y, eje X por eje Y, por tanto x0 pasa a ser y0, la altura inicial, y la aceleración pasa a ser la de la gravedad, que la representamos con la letra G y le ponemos un menos delante para acordarnos de que siempre apunta al suelo. Eso hace que nuestras ecuaciones se queden así. Y es igual a I0 más V0t menos un medio de gt cuadrado, y la velocidad es la inicial menos gt, la gravedad por el tiempo. Y la gravedad, recordemos que siempre vale en la Tierra 9,8 metros por segundo al cuadrado, que es un dato que los ejercicios suelen dar, aunque se puede dar también por sabido, porque es muy conocido. Entonces escribimos nuestras ecuaciones. Nuestro objeto empieza en la ecuación para la altura, para la posición en el eje Y, va a ser posición inicial, altura inicial, 20 metros, más velocidad inicial, 15 por t, 15 metros por segundo por el tiempo, menos un medio de la gravedad, 9,8, por el tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación de la posición en todo momento. Y ahora la ecuación de la velocidad es 15, velocidad inicial, menos 9,8 t. Estas son las dos ecuaciones con las que tenemos que resolver el problema. Pues es un problema muy típico, engloba bastante lo que es el MRUA en presencia de gravedad. El punto más alto de la trayectoria, es decir, llegar a la altura máxima, sucede cuando el objeto deja de subir. ¿Y por qué deja de subir un objeto? Pues porque la gravedad le va haciendo perder velocidad, se lanza a 15 metros por segundo, pues cada segundo que pasa pierde 9,8 metros por segundo. Eso es lo que significa la gravedad. Lo que quiere decir que cada vez va más lento y cuando se agote esa velocidad dejará de subir. Por tanto, la condición de la altura máxima ocurre cuando la velocidad es cero. Altura máxima, tenemos que aprender que esa condición se da cuando la velocidad es cero. ¿Qué nos va a permitir eso? Pues si ponemos aquí un 0,
nos va a permitir averiguar el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima y con ese tiempo sustituirlo en la ecuación de la altura y que nos salga la altura máxima. Vamos con ello. Si la velocidad vale 0, se me queda esta fórmula de aquí. 0 es igual a 15 menos 9,8 por t. Paso el 9,8 que está restando sumando. 9,8t es igual a 15. Así que el tiempo que tarda en llegar al punto más alto, 15 entre 9,8, nos sale, vamos a ver con la calculadora, 15 entre 9,8, 1,53 segundos. Ese es el tiempo que cualquier objeto lanzado a 15 metros por segundo tarda en pararse. 1,53 segundos. Vale. Lo pongo por aquí, lo dejo aquí. Voy a subirle un poco el brillo, que no sé si lo estaréis viendo bien. Vale. Ese es el tiempo que tarda en llegar al punto más alto. ¿Cuánto vale esa altura en ese momento? Pues cogemos la ecuación de la altura y sustituimos el tiempo. 20 más 15 por 1,53 menos 1 medio, 9,8, 1,53 al cuadrado. Metemos eso en la calculadora. 20 más 15 por 1,53 menos 1 medio por 9,8 por 1,53 al cuadrado y nos sale 31,48 metros de altura. Esa es la altura máxima, altura que alcanza el objeto como máximo. A partir de ahí el objeto va a caer. Entonces este primer apartado estaría hecho. Alcanzar el punto más alto ocurre cuando la velocidad se hace 0, dejas de subir. Eso me dice el tiempo que tardo en alcanzar el punto más alto y con ese tiempo calculo la altura en ese momento. La altura máxima, que es una palabra femenina. Vale, ahora el punto B, el apartado B, me pregunta cuánto tiempo tarda en llegar al suelo. Aquí tenemos dos opciones para averiguarlo. La primera, que veo que muchos estudiantes os gusta hacer, es: yo ya sé del apartado A que el objeto ha llegado a 31,48 metros de altura. Pues puedo plantear una caída libre desde aquí, es decir, un objeto que empieza a 31,48 metros, cuánto tiempo tarda en llegar al suelo desde esa altura inicial. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, bueno, imagínate que no me ha salido el apartado A. ¿Cómo se hace este apartado de manera general? Pues llegar al suelo es que la altura y valga 0. ¿Eso qué quiere decir? Que yo cojo mi ecuación que me dice la altura en cada momento t y me pregunto, ¿en qué momento t la altura vale 0? Pues yo pongo ahí un 0, 20 más 15t menos 1 medio, 9,8 t al cuadrado, y eso me va a permitir averiguar cuánto tiempo tiene que pasar para que la i valga 0. Tener en cuenta que el objeto empieza subiendo, empieza en 20 metros y va a empezar a subir, 20, 21, va a llegar a 31,48 metros y desde ahí va a caer. Y estoy preguntando, ¿cuándo vuelve a llegar? O sea, ¿cuándo llega al suelo? ¿Cuánto tiempo ha de pasar para que llegue al suelo? Pues es resolver esta ecuación, que me dice el tiempo que tarda en valer la i0. Esto es una ecuación de segundo grado, donde si la tuviéramos ordenada, el término que va con la t al cuadrado es este, menos 1 medio de 9,8, que es menos 4,9, eso es la a. El término que va con la t es b y este es c. Entonces recordamos que para una ecuación de segundo grado, t va a ser menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 4,9, y por c, que es 20. Y se divide entre 2 por a, 2 por menos 4,9. Entonces, hacemos primero lo de la raíz, 15 al cuadrado, menos 4 por menos 4,9 entre paréntesis por 20. Esto me da 617, pues menos 15 más menos 617 dentro de la raíz, y 2 por 4,9, 9,8 en el denominador con un menos delante. Ahora, la raíz de 617, la calculadora me dice que es 24,84, pues menos 15 más menos 24,84 entre menos 9,8. Y de aquí me salen dos soluciones.
menos 15 más 24,84 entre menos 9,8 y menos 15 menos 24,84 entre menos 9,8. La de arriba vamos a ver enseguida que no tiene sentido, porque fijaos que si yo le meto eso a la calculadora, me sale negativo, me sale, si no me he equivocado, menos 1,004, si queréis los decimales. Pero eso no tiene sentido físico, no puede ser que el objeto llegase al suelo un segundo antes de ser lanzado. O sea que menos 1,004 segundos no tiene sentido físico. Las soluciones negativas tienen sentido matemático, porque resolvemos una ecuación de segundo grado y tiene dos soluciones, pero no tienen sentido físico. Entonces vamos con la otra, menos 15 menos 24,84 entre menos 9,8 sale 4,07 segundos. Esto sí que tiene sentido físico. El tiempo que tarda en llegar al suelo es 4,07 segundos. Fijaos que podéis hacer checks mentales de que esto está bien. Tardaba 1,53 segundos en subir al punto más alto. Tarda otros 1,53 en volver a bajar hasta los 20 metros, porque esa parte de la trayectoria es simétrica. Entonces ya llevamos 3 segundos y otros medio segundo más que tarda en caer, entiendo, esos 20 metros. Y ahora el apartado C sería el más fácil, dice velocidad con la que impacta el objeto en el suelo. Directamente, yo tengo una fórmula que me dice la velocidad en cada momento. Si le pongo la t igual a 0, me dice la velocidad inicial. Si le pongo t igual a 1,53, me va a salir que la velocidad es 0, porque en ese instante precisamente la velocidad era 0. Pues ahora lo que me está preguntando es, ¿con qué velocidad llega al suelo? Pues como llega al suelo a los 4,07 segundos, pues pongo en la t 4,07. Entonces la velocidad al llegar al suelo es 15 menos 9,8 por 4,07. 15 menos 9,8 por 4,07 en la calculadora me da menos 24,89 metros por segundo. Esta velocidad tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque es negativa. ¿Qué quiere decir una velocidad negativa? Pues que en ese momento el objeto está llegando al suelo, porque la velocidad es un vector y tiene que apuntar. Cuando un objeto impacta contra el suelo está cayendo y al caer su velocidad apunta hacia abajo. Así que esto es un check que tenéis que hacer. Cuando el objeto esté subiendo, os tienen que salir velocidades positivas y cuando esté bajando o cayendo, pues tienen que salir velocidades negativas. Y con eso estaría resuelto este ejercicio que es muy típico dentro del MRUA con gravedad, lo que se llama un tiro vertical. Así que nada, a practicar.